Grabar. Estábamos viendo funciones complejas, ¿no? Funciones complejas, claro. Son funciones que van de C en C. Entonces lo que yo le decía, a ver, voy a tener que usar Paint porque la otra pizarra se me queda pegada, no sé qué onda. Le decía que conocemos a priori como ciertas funciones que son como esenciales, que son en primer lugar los polinomios. Entonces las funciones que van de, no sé, de un conjunto a C, este tipo de aquí es un subconjunto S. Tenemos ejemplos de funciones, entonces la más fácil, lo más básico son los polinomios. O sea, no es que sean fáciles, pero son sencillos de describir, ¿no? Yo creo que ya usted sabe lo que es un polinomio complejo, un polinomio cuyos coeficientes son números complejos. En fin. Eh, Supongo que se recordará también que el conjunto de los polinomios a coeficientes complejos se anota así, C de X, ¿no? Ya, esos son todos los polinomios a coeficientes complejos, de cualquier grado. Y también, entonces, bueno, los polinomios en general uno los anota así con la letra P, ¿no es cierto? P de X. O bien nosotros también vamos a usar la notación P de Z, ¿no? También, pues. Sí, naturalmente vamos a usar P de Z para dejar claro que la variable que estamos usando es compleja también, ya no es real. Entonces, esto es un ejemplo de polinomios de funciones que podemos concebir, los polinomios, ¿ya? En variable compleja. Ya, yo le comentaba entonces que además, desde los polinomios uno puede pensar más cosas. Por ejemplo, puedes pensar cosas más elaboradas que son desde ya las funciones racionales. ¿Sabes lo que son las funciones racionales? ¿Has escuchado eso? ¿Sabes lo que son? Cocientes de polinomios. Cocientes de polinomios, ¿sí? Muy bien. Claro, es porque, bueno, el test C de X o C de Z, bueno, mejor para que quede más explícito, vamos a hacerlo todo con Z. ¿Ya? Se borro acá la X y voy a dejar C de Z. Voy a borrar el P de X entonces, que quede todo clarito que es complejo. Lo que ocurre es, como usted sabrá, es que el C de Z, esta cuestión de aquí, este objeto, el mundo donde viven los polinomios, esto no es un cuerpo, es un anillo. Y es más que un anillo, de hecho, es un dominio de integridad. ¿Ya? Entonces, como un dominio de integridad, existe lo que se llama el cuerpo de fracciones, que, bueno, en esencia es tomar los inversos de los polinomios. Entonces, existe otro conjunto donde son cocientes de polinomios que se anota así, ¿no es cierto? C con los paréntesis redonditos, Z. Y bueno, efectivamente son cosas así. P de Z sobre Q de Z, ¿no? Ya esto es mucho más completo, los polinomios viven ahí, pero también tenemos fracciones de polinomios. En particular, por ejemplo, tenemos funciones muy simples, pero que a la vez son muy interesantes, que es, por ejemplo, una función muy, muy simple, muy interesante. Le voy a dar dos ejemplos, funciones simples pero interesantes. Muy similares entre ellas en todo caso. Que nos van a aparecer en el curso, así que no, tampoco nos vamos a detallar, pero por supuesto que son las funciones, la 1 partido por z, la inversa, y esta otra función también, la menos 1 partido por z. ¿Ya? También es bien importante. Ya. Me imagino, bueno, igual como estábamos hablando de la clase anterior, yo le decía que se pueden como ver las funciones complejas como la imagen, cómo transforma un pedazo del plano en otro pedazo del plano, ¿no? Porque no se puede ver en 4 dimensiones la cuestión completa. Entonces, habíamos visto un poquito de eso, ¿no? Cómo transforma una línea en una parábola, la cuadrática, ¿cierto? Ya. Esta cuestión, por ejemplo, la 1 partido por z, la inversión, usted sabe, me imagino que puede visualizar lo que hace con el plano complejo.
Porque la 1 partido por z, ¿qué es lo que hace? En esencia, lo que hace la 1 partido por z es como dar vuelta a las cosas, ¿no? Como que lo que es grande se vuelve pequeño y lo que es pequeño se vuelve grande, ¿cierto? Porque el módulo se eleva a la -1. Entonces, si tengo acá bueno, esto lo voy a hacer así con las manitos. Si tengo la circunferencia unitaria, lo que está para afuera de la circunferencia unitaria entra a la circunferencia unitaria, ¿cierto? Lo que está dentro, el círculo unitario, lo que está dentro sale para afuera. Entonces es como que pesca todo el plano, este es el gesto técnico con las manos. Como que pesca todo el plano, acá está todo el plano, y como que lo da vuelta, así como, ¿sí o no? Como que todo lo grande entra y todo lo de adentro sale. Entonces como... Ya. Entonces, con eso tú puedes concebir, no sé, pues qué pasaría, eso lo podemos hacer, lo puedo dejar como ejercicio, ¿no? Si tengo, por ejemplo, esta línea, tal cual como lo hicimos antes, en la clase anterior, si tengo así el plano complejo, que estoy acá haciendo un esbozo del plano complejo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tomo esta línea horizontal y le aplico esta función, la 1 partido por z? ¿Qué figura va a entregar esa línea? Y eso es una pregunta que a usted se la voy a dejar de ejercicio. Entonces, esta línea L, tal como lo hicimos antes, era la línea que se describe como X más Y, ¿cierto? Con X en R. Ya la pregunta es, ¿qué es f de L? Para este f que es la 1 partido por z. Ya, eso es un ejercicio. Tal como lo hicimos con la función cuadrática, también es muy interesante ver qué pasa con esta función, pues la 1 partido por z. Bien. Ya, eso nos da toda una categoría de otras funciones, como que usted me dice, ah, ¿qué funciones complejas conozco? Bueno, tiene los polinomios, tiene las funciones racionales. Tenemos también, lo que como yo le comentaba al final de la clase anterior, tenemos los conjugados de los polinomios, ¿sí? Podemos concebir, bueno, si tienes un polinomio p de z, tú puedes concebir, no sé, que esto va a ser así, ¿no? Va a ser la sumatoria de a sub i por z a la i, ¿cierto? Desde i igual 0 hasta n. Ya esto es un polinomio de coeficientes complejos, lo a sub i viene en c. Entonces lo que podemos hacer es, de lleno, concebir otras cosas, que es el polinomio en z conjugado, que te va a quedar así, ¿no es cierto? O también podemos concebir de lleno la conjugación del polinomio como tal, ¿ya? Que en ese caso te va a quedar así, a sub i conjugado, zi, no zi, z elevado a i conjugado. Ya que a priori son distintos, si los coeficientes son reales, ahí van a ser iguales. Pero la cosa es que podemos mezclar, ¿no? Podemos pensar en vez de ya como que no sea un polinomio coeficiente, o sea, no un polinomio que tenga la variable z, sino como que dependa de z barra. ¿Ok? Y también podemos combinar ambas cosas, ¿sí? Naturalmente. Entonces podemos jugar como con todo ese tipo de funciones. Que era lo que yo le decía, por ejemplo. Una cosa muy sencilla, pero que no por eso no es interesante, esta. Z más z barra. Que combina z con su conjugado. Es un polinomio súper simple, pero que igual es interesante. ¿Ya? O esta otra de acá, que también se puede pensar así. Z por z barra. Que como nosotros sabemos, esa equivale al módulo cuadrado de un complejo, ¿no? Bien. En realidad aquí ya no se anota P. Esto es un error mío, debería ser una F. G. Ya, etcétera. Entonces, tipos de funciones complejas, ya como que podemos decir que conocemos esas. ¿Ya? Ya. Y hay una categoría especial de funciones que todavía no lo vamos a ver,
porque tenemos que ver otra cosa antes, que es lo que yo le adelantaba, ¿no? Que hay que ver la esfera de Riemann. Pero hay un tipo especial de funciones que si usted revisa el programa, incluso había un tema de investigación que se llaman las transformaciones de Möbius. ¿Cierto? Había un trabajo que tenía relación con esto, transformaciones de Möbius. Ya, ¿qué son estas cosas? Todavía no lo vamos a ver, pero se lo adelanto así como a grandes rasgos, ya, para que se haga una idea nomás. Este es un tipo especial de funciones racionales. Las transformaciones de Möbius, que se anotan con la letra M, son funciones m de z que se escriben así. AZ más B partido por CZ más D. ¿Ya? En esencia, así como muy superficialmente, y lo que usted puede ver es que así como básicamente son cocientes de polinomios lineales, ¿cierto? Un polinomio de grado 1 partido por un polinomio de grado 1 y listo. Este tipo de funciones son re importantes, ¿ya? Y es una categoría especial de funciones racionales, ¿cierto? Es una función racional porque es un cociente de polinomio. Entonces, le quiero mostrar con eso que también vamos a estudiar este tipo de funciones que son re especiales, pero en esencia cae dentro de la misma categoría de funciones racionales, pues, ¿no es cierto? Más adelante, mucho más adelante, como ya se lo había adelantado, vamos a ver otro tipo de funciones que ya no son polinomios, ni cocientes, ni conjugaciones, ¿no? Que son, por ejemplo, el logaritmo, las trigonométricas, las raíces, etc. Todo eso del mundo complejo. La exponencial compleja y más. Ya. Entonces, con respecto a funciones, tampoco mucho que lo hay que decir. Por ejemplo, también podemos hablar de límite y continuidad de funciones, que funciona igual que en R2, ¿ya? Pero tampoco lo vamos a ver al tiro, porque hay que ver la esfera de Riemann. Entonces, en esta parte de funciones, lo que quiero que sepa es que tampoco por ahora no es como tan distinto, no es tan raro con el mundo real, no es como tan, no sé, no es muy nuevo tampoco, ¿cierto? Y cuando veamos el límite de continuidad, en realidad vamos a ver que es lo mismo también. Sí, vamos a ver que es lo mismo, la continuidad de R2, etc. Ya cuando uno empieza a ver derivadas complejas, ahí la cosa se vuelve un poco extraña. Bueno, entonces, ya dicho todo eso, ahora sí vamos con la esfera de Riemann, ya que este es el tema que tenemos que ver hoy. La esfera de Riemann. Ya. ¿Alguien ha escuchado qué es esto? ¿Lo conoce de alguna parte? ¿Le suena de algún lado? ¿No? ¿Estamos durmiendo todavía? Yo he buscado cosas de la esfera de Riemann, pero como cosas raras, como que una superficie de Riemann, Ya, que sí. es una variedad compleja, Ujú. pero ahí como que me quedaban algunos vacíos de variedades que me faltaba entender. Claro. Claro, porque ahí ya igual se está yendo como una bola un poco más difícil, ¿no? Bueno, igual está bien, por supuesto. Ya, esto que tenemos que ver ahora es, yo diría que como del capítulo 1, el capítulo 1 es como de números complejos, ¿no? Pensando en el programa del curso. El capítulo 1 era como una especie de introducción, ¿sí? Viendo números complejos, funciones complejas, continuidad. También tenemos que ver series, más adelante vamos a ver series de números complejos, pero este tema en especial es súper específico, ¿ya? Y es como un poco más raro, un poco más peludo del mundo complejo y del capítulo 1 en especial. Pero tenemos que verlo porque es importantísimo. Ya, le comento lo que es la esfera de Riemann.
Introducción. ¿Qué es la esfera de Riemann? Como el nombre dice, es una esfera. Y es una esfera común y corriente. Ni siquiera es una esfera así como especial, no sé. Vamos a hacer el dibujito de la esfera, ahí. Tridimensional, esfera. Es una esfera común y corriente como usted se le imagina, una pelotita. Pero que se aplica para muchas cosas, ¿ya? Lo que vamos a hacer es mirar el plano complejo. A ver. Quiero que piense, no el plano complejo visto desde arriba, ¿ya? Porque lo que hemos hecho ahora es hacerlo así, ¿no? Uno ve el plano complejo, el plano alrededor lo veía así. No, quiero que lo vea como en tridimensional, entonces quiero que vea como una cosa así. No sé si se entiende ese dibujo, a ver. Pero tiene que ser como un plano así. Ya pensando como que también pudiera yo mirar la... What? Espérame. Ahí sí. Pensando como si yo también pudiera ver esta coordenada hacia arriba. ¿Ya? Pensemos en eso un momento, como si fuera tridimensional. Entonces, usted sabe que el plano complejo es un plano, ¿ya? Es un plano infinito, ¿cierto? Un plano que... Esta parte la voy a hacer con las manitos también, para que me vea acá la cámara a mí. El plano complejo, acá está, esta es la mano, plano complejo, entonces se extiende, como usted sabe, como R2 se extiende infinito para todas partes. Lo que se hace para estudiar la esfera de Riemann es tomar el plano complejo y compactificarlo. ¿Le han hablado de eso? Compactificación de superficies o de, no sé, de estructuras. Bueno, si no, no importa. La cosa es que yo me imagino que usted sabe lo que es un conjunto compacto, ¿no? Creo que debe saber lo que es un conjunto compacto. Entonces tenemos el plano. Usted sabe que el plano no es un conjunto compacto, ¿cierto? Porque no es cerrado ni acotado. O sea, bueno, sí es cerrado, pero no es acotado, naturalmente. Entonces lo que se hace es una compactificación, es decir, agarrar el plano y agregarle algo que esté afuera del plano, que no pertenezca al plano, de modo que se cierre. ¿Sí? Y eso es un punto, realmente, eso sí, y también tiene un nombre especial que se llama compactificación de Alexandrov, que es el tipo de compactificación más simple que hay, es tomar el plano, aquí está el plano complejo, voy a mirar esta hoja de papel, y aquí está el plano complejo, y tú tomas un punto, no sé, de aquí en mi dedo, tomas un punto, un solo puntito, ¿ya? Acá está un puntito, que es un objeto que no pertenece al plano, ¿ya? Toma el plano, acá está, infinito, toma un punto, y los puedes cerrar, ¿sí? ¿Cómo se cierra eso? Es como que pescas todos los lados infinitos, tienes el plano así, pescas todos los infinitos y los cierras hacia el punto, ¿no? Acá tiene que usar mucho la imaginación. Acá está el plano, acá está el punto afuera, entonces como que para que el plano absorba este punto, es como que se tiene que cerrar así, ¿sí? Entonces todos los infinitos en el plano en todas las direcciones se juntan en uno solo, que es este punto que está afuera. ¿Ya? ¿Se entendió eso? El punto no estaría dentro del conjunto al final, No, ¿verdad? es un punto que está afuera, totalmente afuera, ¿ya? Y es un objeto raro, así como que tú podés tomar lo que sea, porque si tú tenías el plano complejo, tú sabés cómo funciona el plano complejo, son números complejos, R2, vectores de dos coordenadas. Tú puedes tomar cualquier objeto que no viva en el plano complejo, cualquiera, lo que se te ocurra, una función, que una función no vive en el plano, una matriz, qué sé yo, un árbol, un yo. Soy cualquier objeto que no viva en el plano complejo, cualquiera, lo que sea, está acá, vive afuera, y por lo tanto como que para que el plano lo absorba, insisto, como que se tiene que cerrar, y todos los infinitos en todas las direcciones se juntan en uno solo.
Se juntan en ese punto. Pum. Y si tú haces ese proceso, y esa es la compactificación, tomas el plano, lo cierras, te va a quedar una esfera perfecta. Una esfera perfecta. Te va a quedar así. ¿Ya? En esencia, eso es lo que podemos estudiar, lo que se llama la esfera de Riemann, ¿ya? Es la compactificación del plano complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya un poquito más formal. Es que tomamos el plano complejo acá, lo voy a anotar ahora sí en el Paint. Tomamos el plano complejo C y tomamos un objeto que naturalmente se llama infinito. Este es un símbolo nada más, ¿cierto? No es un símbolo, no es nada especial, pero es un objeto que no vive en C. Como yo le decía, puede ser una matriz, puede ser un árbol, puede ser un auto, lo que sea, que se anota con el símbolo infinito. Y concebimos esta cuestión, pues, que se anota así, C barra, que es C unido con ese infinito. ¿Ya? Esto se llama el plano complejo extendido. Es el nombre que recibe, el plano complejo extendido. ¿Ya? Que no es nada más que tomar el plano y añadirle un punto. Fin. La cosa es que, claro, si tú le añades topología a eso, tomas el plano, tomas el punto, le añades la topología y lo fuerza a compactificarse, te va a transformar a una esfera. ¿Ya? Y eso es un teorema, que lo vamos a ver ahora. Eso es un teorema que se llama, bueno, la compactificación del plano complejo. Ya. Eso en esencia la esfera de Riemann, ¿vale? Es tomar el plano complejo, extenderlo con un punto, y lo hago como esa cosa topológica, ¿no? Y me va a resultar una esfera. Entonces, esto es un teorema, que se lo voy a anunciar ahora a continuación. Y esto sí que vamos a tener que ver la demostración y todo el detalle, porque este es un teorema re importante. El teorema dice lo siguiente. Dice, existe una métrica definida sobre C barra, ¿cierto? El plano complejo extendido, que la vamos a anotar así, D sub C, ¿vale? Tal que la esfera común y corriente que usted conoce, la esfera tridimensional, una cascarita, una pelotita, que es S2, ¿sí? La esfera unitaria, dotada de su propia métrica usual, que la vamos a anotar con la letra ρ, y entonces el plano complejo extendido con la métrica D sub C, estas cosas son homeomorfos. ¿Bien? Ese es el teorema. Entonces, lo que le decía es, S2 es la esfera, dotada de su propia métrica usual, ¿ya? La esfera es un objeto que vive en R3 y por lo tanto tiene la métrica usual de R3, que es la norma euclidiana, ¿no? Ese ρ que está ahí en la métrica, norma euclidiana. ¿Ya? Entonces, si tú miras el plano complejo extendido con el puntito, ¿cierto? Existe una métrica de modo que se pueden medir esas cosas y yo le decía, pues se puede compactificar y te queda exactamente homeomorfo una esfera, la esfera unitaria. ¿Ya? Esa D sub C tiene un nombre especial también,
Dale, aquí aparecen estos nombres, ya no tengo mucho espacio, así que lo voy a escribir acá así nomás. Aparecen nombres en el vocabulario. Esta cuestión, el plano complejo extendido con esa métrica de sub c, esto se llama la esfera de Riemann. Y se llama así porque precisamente es una esfera, ¿sí? Homeomorfa, topológicamente es una esfera. Y esta D sub c, esta métrica especial, esto se llama métrica cordal, ¿ya? Ese es el nombre que tiene, métrica cordal. Como de cuerdas. ¿Se entiende entonces el enunciado del teorema? ¿Está todo claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Saben lo que es un homeomorfismo, verdad? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Yo no recuerdo lo que era el homeomorfismo. Es como un isomorfismo, ¿o no? Ya, vamos a entrar en eso, mira. Calma. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Porque voy a borrar este enunciado para explicar un poquito más las cosas. ¿No? ¿No hay más dudas? Ya. Ya, entonces, hay dos cosas que explicar. Primero, lo que era el homeomorfismo. Ya, ¿qué es un homeomorfismo? Recordemos lo que es un homeomorfismo. Uno, así como coloquialmente, solamente le llamáis homeo, ¿cierto? Un homeo. ¿Qué es un homeomorfismo? Es una función continua con inversa continua también. Ya es una función que, que es continua, que es invertible y que la inversa es continua. Ya son esas tres condiciones: continua, invertible y cuya inversa también es continua. En esencia se parece a un isomorfismo, ¿ya? Eso es algo que no sé si lo tienen claro, pero después cuando ya vean como que uno empieza a ver más matemática, empezar a entender las cosas como desde más arriba. Y existen las estructuras algebraicas, como por ejemplo los grupos, los anillos, los cuerpos, los espacios vectoriales, y existen las estructuras topológicas, ¿sí? Y en la estructura métrica ahí va como por otro lado. Pero en cada una de estas estructuras siempre hay una función que preserva la estructura y hay una función que no la altera en absoluto, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los grupos existen los homomorfismos. Homomorfismos de grupos, homomorfismos de anillos, ¿cierto? Homomorfismos de cuerpos, que son como las funciones que conectan grupos con grupos. En el caso de las topologías son las funciones continuas que mandan cosas abierto en abierto, ¿no? Traen abierto en abierto. Un isomorfismo de grupos, recordemos que es una cosa que preserva la estructura del grupo totalmente, ¿sí? No altera en absoluto lo que parte ni lo que llega, nada, son totalmente iguales. Un homeomorfismo es lo mismo en términos topológicos, es como que si logro establecer un homeomorfismo entre una cosa y otra es porque se ven iguales, sí, tienen la misma forma, topología. ¿Ya? No está ninguno alterado en otro. Por eso, por ejemplo, es cuando hablan que en topología, este es como el ejemplo súper clásico, que una dona es lo mismo que una taza de café. ¿No? Además que han escuchado eso, y es la típica talla que tiran los topólogos, así,
no puedo diferenciar una dona entre una taza de café, es porque son homeomorfos. ¿Ya? Se puede Profe, establecer. Dígame. un ejemplo más cercano sería al comienzo del curso cuando se identifica, por ejemplo, al elemento alfa como alfa, cero Ujú, entre R y los complejos. claro. Eso se puede hacer porque hay un isomorfismo, ¿cierto? Sí. Sí, estoy súper de acuerdo. Eso es un homeomorfismo. O sea, si es que lo ves como entre la imagen, ¿no? A ver, escribamos eso. Tenía una cosa así como R, va a parar a C, tomas un alfa y lo mandas en alfa, cero. Esta cuestión, bueno, no es epiyectiva, ¿no es verdad? No es epiyectiva. Pero si tú lo ves así como en la imagen, ¿cierto? En vez de poner C, acá colocas la imagen a donde específicamente llega el recorrido. Ahí sí que es un homeomorfismo, es todas las cosas que se te ocurran. Podí establecerle estructura algebraica, la suma, la multiplicación, eh, la topología, etc. Esa cosa respeta todo. Ya, eso era un homeomorfismo, ¿vale? Es una cuestión que preserva las topologías totalmente. ¿Ya? Dos objetos homeomorfos es porque en esencia son lo mismo. ¿Ya? En esencia son lo mismo. Entonces, en particular lo que estamos diciendo es que, claro, en este caso es porque tomáis el plano, tomáis un punto, y es que sea homeomorfo es que es lo mismo que una esfera, es lo mismo. ¿Ya? No se pueden diferenciar. Y por eso se llama la esfera de Riemann. Ya, y lo otro que quería comentarles es que era este S2, ¿no? El S2, para que lo quedemos clarito, S2 con ρ. Bueno, S2 es la esfera tridimensional. Este es un conjunto ¿cómo es este conjunto? Son todos los puntos X y Z que viven en R3, tales que la esfera unitaria, ¿qué es lo que hace? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1, ¿cierto? Es la cascarita de la esfera. La cascarita de la esfera tridimensional. Ya ese es S2. ¿Bien? Y ρ, entonces lo que yo le decía, ρ es la métrica euclidiana, tal cual. La métrica común y corriente, usual, la métrica, dejémosla así, la métrica usual de R3, pero restringida a esta esfera, restringida a R3, perdón, a S2, a S2. Ya ese es el símbolo que le vamos a dar, pero es la métrica común y corriente, esto viene de la métrica euclidiana de R3. Ya. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo. Tú tienes el plano, imagínate que este es el plano. No, es que tengo que dibujarlo así. Ya tienes el plano, imagínate que ese es el plano complejo. Y tienes un puntito que está afuera. Ahí está, ese es mi puntito. Esta cuestión es el plano complejo extendido. Se barra. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Vamos a decirlo así. No sé, entre comillas. Estas dos cosas son iguales a una esfera. La esfera unitaria común y corriente. S2. Ya, y existe, lo importante es que hay que demostrar para el teorema que existe una métrica que hace que eso sea posible. Y esa métrica se llama métrica cordal, ¿ya? Que hace que sea posible. Es decir, en C barra yo voy a poder medir la distancia entre los vectores de C. ¿Dónde se me perdió el mouse? C barra era C unión infinito, ¿cierto? Con este puntito que está afuera, este punto rojo. Entonces, que exista una métrica ahí significa que yo puedo medir los vectores de C,
porque nosotros ya sabemos medir vectores de C, para eso existe el valor absoluto, pero que además puedo medir el infinito. No, puedo medir qué tan lejos está un vector, por ejemplo el i, el número i, que es un número complejo, puedo medir con esa métrica cordal qué tan lejos está del infinito. ¿Sí? Ya, para darle así como un ejemplo bien concreto, yo podría medir en particular eso. D sub C, la métrica cordal, qué tan lejos está el i del infinito. Punto suspensivo. ¿Ya? Entonces existe una métrica que me permite medir qué tan lejos están los vectores, los números complejos de ese punto que está ahí afuera, ¿no? De ese infinito. Entonces el objetivo de la demostración del teorema va a ser encontrar esa métrica. ¿De dónde sale esa métrica cordal? ¿Y por qué esa métrica cordal funciona? Etcétera, ¿no? Ya. Entonces, ahora, antes de ver la demostración, que ahora ya vamos a ver la demostración de lleno, ¿no? La demostración del teorema. Quiero saber si hay alguna otra pregunta, se va quedando todo clarito. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces ya, ahora sí vamos con la demostración. La demostración del teorema. Vamos a demostrar la existencia de esa métrica cordal. Ya, de dónde sale, cuál es su expresión, etc. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo puedo yo, esta es pregunta para usted, ¿cómo haría usted para vincular el plano complejo con un punto afuera? El plano complejo con un punto afuera, ¿cómo puedo hacer yo para vincularlo, conectarlo con una esfera? ¿Cómo puedo establecer una correspondencia entre estas dos cosas? Piénselo. ¿Cómo podría establecer una correspondencia de algún tipo entre un plano y un punto con una esfera? Con una función, composición Sí, de funciones, también. quizás. Pero la pregunta es ¿cuál? Eso quiero que lo piensen, que se lo imaginen. ¿Cómo podría vincularlas? Porque esto se puede ver así gráficamente, ¿no? Si estamos viendo así como el plano con el punto, me lo puedo imaginar. ¿Cómo hago corresponder todos los puntos del plano a un único punto de una esfera, por ejemplo? O al revés, o pienso en la otra inversa, ¿no? Tomo todos los puntos de la cascarita de la esfera, ¿cómo los hago que entren al plano? Y que idealmente sea una función biyectiva, es decir, que va uno a uno, ¿no? Un único punto de la esfera con un único punto del plano. ¿Cómo podría ser esa vinculación? No Piénselo un tiene que ver momento. con coordenadas esféricas. ¿Cómo? Perdón, ¿qué cosa? No tiene que ver con coordenadas esféricas. Ya, sí. Como que ahí se me ocurre que como que podría pasar algo. Claro, claro. Fíjate que... Podría, Dime. mm, de cierta forma se me ocurre que para hacer que los que se vayan infinito no se vayan infinito, es de cierta forma calculando, haciendo la parte inversa, utilizando el inverso. Ya. Así hacemos que los infinitos se converjan, o al menos no Claro. se vayan hacia un punto grande. Y la tercera coordenada podríamos asociarla con la distancia del punto
a este objeto que está afuera del plano. Eso es lo que se me ocurre. Pero Ya. Yo sí, más que eso, me gusta la idea, porque eso, lo que acabáis de decir al principio es súper importante, ¿no? Que, por ejemplo, si tomamos esta función 1 partido por z, lo que está en el infinito se entra al cero, ¿cierto? Y me invierte, po. Como yo le decía, da claro, vuelta a todo, entonces lo que está muy lejos se vuelve hacia el origen. Eso solo es, que tendría que ser por partes y porque podríamos quedarnos con los mismos puntos, o sea, entre el 0 y el 1, perdón, entre los que tienen módulo menor o igual que 1, podríamos quedarnos con, no sé, con la misma, con algo, o sea, a ver cómo me explico, podríamos no ocupar el inverso porque estos se van a ir a infinito, ¿no es cierto? claro. Entonces tendríamos que crear una función por partes que entre esos números que tienen módulo menor o igual que 1, eh, ah, no, hasta aquí, Ya, no bueno. se puede. No, está bien, está bien, está bien. Qué bueno que lo intenten. Mire, lo que otro que le quería comentar es que esto es más o menos la idea que se hace para grabar un mapa, ¿no? Por ejemplo, el mapa mundi, el mapa de la Tierra, cómo se hace un atlas. Porque si pensamos, si suponemos que la Tierra es una esfera perfecta, ¿por qué? ¿Cómo hacen no sé, pues, los geógrafos para hacer un mapa plano de las esferas? ¿Cómo se hace eso? ¿No? Si sabemos que la Tierra es así, a ver, voy a hacer mi mejor esfuerzo para dibujar acá la Tierra y América. Y acá está Europa. Y acá está África. ¿Por qué esto pasa a ser un plano así? ¿Cómo se hace ese proceso? Ahí está, ta, ta, Se hace ta. proyectando, ¿no? Sí, se hace proyectando, precisamente. Ya, me quedó muy feo el dibujo. Bueno, entiendo, o sea, creo que saben a lo que me refiero. Eso es una proyección, ¿sí? Es una proyección. Y ojo que esto es importante. Eh, Seguramente lo han escuchado, pero ningún mapa es perfecto, ¿no? Ningún mapa puede representar la Tierra realmente. Esto es imposible. Y eso es porque el plano no es homeomorfo a una esfera. Como Porque no le son falta un punto. homeomorfos, no se puede proyectar a la perfección, las distancias se te van a mover. Sí, a veces si tú ves un mapa plano de la Tierra, a veces no sé, como que, por ejemplo, Australia se ve gigante así, y si tú ves el mapa así como en el globo terráqueo, Australia tampoco es tan grande, por decirte algo, ¿no? Y es porque las distancias se van a ver perturbadas, porque es imposible proyectar, matemáticamente imposible, si no se puede, ¿ya? Porque no son homeomorfos. Pero, si nosotros agregamos un punto al infinito, que es lo que estamos haciendo, ahí sí que sí, ¿sí? Ahí sí que son homeomorfos. Entonces, bueno, la cosa es que efectivamente uno tiene que hacer una proyección, una especie de proyección, ¿ya? ¿Cómo se proyectan estas cosas? Y esto es lo que quiero que vean. Hay distintas maneras de hacer esa proyección, ¿vale? En realidad no hay una única forma. Pero vamos a utilizar una forma que se llama la proyección estereográfica. Ese es el nombre que recibe. Entonces, esto es el dibujo que quiero que vean ahora. Tú tienes la esfera, pum, y colocas el plano por debajo, ¿ya? Justamente pegadito abajo de la esfera. Ahí. No me quedó muy bien el dibujo. ¿Ya? Es como que toca acá, ese punto toca justamente en el plano, tangente, así, pum, toca justo ahí. Está como la esfera colocada precisamente arriba del plano. Y este plano, por supuesto, que se extiende infinito para todas partes. ¿Ya? El plano complejo. Este plano complejo es C. Ni siquiera es C barra, ¿ya? El puntito infinito todavía ni siquiera está colocado ahí. Pero eso es lo que quiero que vean ahora. Tomáis la esfera, la ponéis encima del plano. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer una proyección? Esta es la idea.
Vamos a fijar, lo voy a colocar con color azul, este puntito de acá arriba, que es el polo norte, ¿ya? El punto que está más arriba de la esfera. Entonces le vamos a llamar P sub n, polo norte. El polo norte va a ser un punto que va a ser característico, va a ser distinguido, ¿ya? Vamos a tomar el polo norte. El polo norte va a quedar fijo. Listo, ese es el polo norte. Ya, entonces, ¿cómo puedo hacer una proyección? La idea es la siguiente, mira, si tú tomas cualquier punto en la esfera, voy a tomar cualquier punto en la esfera, no sé, voy a tomar este, aquí, dibujo este puntito en la esfera, tú puedes establecer una línea, ¿cierto? Una recta que conecta el polo norte con ese punto, y esa recta va a cortar en el plano en un único punto. ¿Ok? Esa recta va a cortar en el plano en un único punto. Lo vamos a marcar acá en color morado. ¿Ya? Entonces, repito, tú tomas cualquier punto de la esfera, unes con una recta que es tridimensional, ¿no? Una recta tridimensional. Unes la recta del polo norte con ese punto, lo proyectas hacia el plano y te va a cortar en un único punto. Y viceversa, también esto es al revés. Si tú tomas cualquier punto en el plano, podemos hacer el proceso inverso. Tú tomas cualquier punto en el plano, que lo voy a marcar ahora con verde, y trazas la recta que une ese punto con el polo norte, te va a cortar la esfera en un único plano. O sea, te va a cortar la esfera en un único punto, perdón. Ahí. Que lo vamos a marcar, no sé, con color gris. ¿Se entiende la idea entonces? Eso es básicamente lo que se llama la proyección estereográfica, ¿ya? Fijar el polo norte y luego tirar esas rectas que conectan los puntos de la esfera con los puntos del plano. ¿Sí? ¿Profe? Dime. Ahora, ¿cómo lo hace si tiene, o sea, ahí lo que tiene es un punto de R3. ¿Cómo lo hace ahora si ese en vez de usted dijo que podía hacer cualquier cosa? ¿Cómo lo Claro. hace con cualquier otra cosa? Porque mira, el tema es el siguiente. Que esto, lo que hasta el momento ni siquiera he hablado del C infinito, ¿no? O sea, del C barra, ¿no? Todavía ni siquiera lo hemos usado. Este objeto, el infinito, todavía ni siquiera lo he mencionado en ningún momento aún, ¿ya? Esto está pendiente todavía, ¿no? ¿Qué pasa ahora con este infinito, que era un objeto que puede ser cualquier cosa que vive fuera de C? Esto es lo único que falta ver. ¿Qué pasa con ese objeto infinito ahora? ¿Cómo lo conecto, ese punto, con la esfera? La cosa es, la cosa es que esto, lo que estaba mencionando, de tomar cualquier punto de la esfera, tirar la recta que conecta con el polo norte, proyectarlo en el plano, ese proceso, que se llama proyección estereográfica, funciona para cualquier punto de la esfera, menos para el polo norte, para el mismo polo norte. Porque si tú tiras la recta que conecta el polo norte con el polo norte, ¿qué es lo que va a pasar ahí? No va a caer en el plano en ningún momento, ¿sí o no? Te va a quedar una recta que es así, no sé, por decirte algo, va a ser una recta así. De hecho, hay infinitas rectas que pasan, que parten en el polo norte y toman el polo norte, ¿cierto? Y el tema es que son paralelas con el plano, no lo van a cortar en ningún momento. ¿Ya? Entonces, la proyección estereográfica funciona, conecta uno a uno todos los puntos de la esfera menos el polo norte. Y ahí es donde entra el infinito. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es precisamente forzar a que el polo norte va a estar vinculado con el infinito. Uno a uno. ¿Cacharon?
Profe, ¿cómo la función va a ser continua en ese punto? Ese es el tema, ¿no? Ahí vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ya, pero entendieron toda la idea. Eso quiero que esté claro. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ahora ya hora de lleno es empezar a hacer la matemática formal, ¿no? Empezar a tirar letras, álgebra. Pero quiero que quede claro el concepto. ¿Alguna pregunta? Mire, y ya, le quiero complementar un poquito más. Vamos a... Sí, hay otras dos cosas que quiero mencionarle antes de ver ya con las letras y toda la demostración formal. Antes de eso, quiero mostrarle otras dos cositas. Primero, ese proceso de la compactificación también se puede ocupar cuando tú quieres compactificar R. ¿Ya? Si tú quieres compactificar R, también existe lo que se llama R barra, que es la recta real extendida. ¿Ya? El tema es que cuando tú quieres compactificar la recta real, ahora no tienes... ya, no, mentira. Igual tienes que agregar un punto. ¿Y cómo se hace esa compactificación de la misma manera? Pero es en una dimensión. Ahora en vez de tomar una esfera, tomas una circunferencia, la colocas arriba de la recta y hace el mismo proceso. Esto también se hace, ¿ya? Toma el polo norte, ahora una circunferencia común y corriente, toma el punto que está más arriba y lo mismo. Lo mismo, tomas cualquier punto de la circunferencia y lo puedes conectar de manera única con un único punto en R. ¿Cachai? Se hace una correspondencia 1-1. A excepción de este mismo punto que está acá, porque la recta que pasa por ese punto va a ser tangente. O sea, paralela, perdón, paralela a la R. Entonces, la compactificación de R se hace añadiéndole también un único punto. Y esto es un proceso totalmente análogo. Se hace tomar de R unión infinito. Y de la misma manera, si tú haces R unión infinito, puedes encontrar una métrica, lo mismo, de modo que va a ser isomorfo ahora S1 a la circunferencia unitaria. ¿Ya? Esto es totalmente análogo. Creo que ahí se puede entender incluso más la idea porque es como ya no es tridimensional, es bidimensional. ¿Ya? Eso, bueno, eso sería un proceso de compactificación de la recta también. Lo que hicimos antes fue compactificar el plano. Ya. Eso. ¿Quieren entonces que haga el análogo de que esto es lo mismo que en una dimensión menos? Ya. Y lo otro que quería comentarle es que, mira, hay un video que le quiero mostrar. Hay un video donde se ve esto. A ver si podemos verlo un poquito. Ya, ¿y lo ven? ¿Se ve en YouTube? ¿Se está viendo el video? ¿Lo ven todos? Sí, se ve súper. Ya, bacán. Este video es un fragmento de un documental. No sé si lo han visto en algún momento. Este es un documental de no me acuerdo de dónde, que trata sobre la cuarta dimensión. Ya es como un tema totalmente nada que ver a lo que estamos hablando nosotros, pero en un momento habla de la proyección estereográfica. Entonces, creo que vean un poquito, bueno, ahí está la misma idea que estamos hablando, ¿no? Fijar el polo norte y trazar rectas, pues rectas que unan el polo norte con, en este caso, con ciudades del planeta.
Quiero ver qué es lo que más salía. Quiero ver una cosita acá en este video. Ah, bueno, claro, ahí está empezando como efectivamente lo que yo le decía, po. Tirar todas las rectas que unen el polo norte con todos los puntos de la esfera. Entonces ahí empieza a dibujarlo, ¿no? Cómo se vería la proyección de la esfera en el plano. ¡Tarán! Ahí está. ¡Tarán, tarán! Lo voy a adelantar porque creo que después ya se empieza como a ir en la ola. Ah, sí, empieza como a rotar la esfera y ahí sí como que ya me mareo caleta. Ya, listo. Bueno, ahí pueden consultar ese documental. Le voy a ver si tengo el nombre del documental. De hecho, creo que se llama así, La Cuarta Dimensión. No, a ver, calma. Ya no lo encuentro, pero era un, era un documental muy bueno, era muy bueno. Sí, me acuerdo haberlo visto hace años, y era muy bueno. Ya. Volvamos entonces, ahora sí, dicho todo eso, ahora sí vamos con la demostración formal del teorema. Lo que hay que hacer ahora entonces es tirarle rayas, ¿no? Tirar la matematización de esto de la proyección estereográfica. Ya, entonces, ¿cómo se hace? Mm, a ver, espérenme un poquito. Ya, bueno. Ya, la cosa es que, claro, bueno, ahora sí vamos con la demostración formal. Tenemos el polo norte es el punto, concretamente, el punto de coordenadas 0, 0, 1, ¿no es cierto? Que está justo arriba de la esfera. Profe, Dime. hasta el momento lo que encontramos es una función que conecta el plano con la esfera, pero Sí, no hemos encontrado la métrica. exacto. Sí, todavía no lo hacemos. Eh, lo que va a hacer es definir la métrica a partir De esa esfera, o sea, de esa eh, función, sí. de... Ah, ya. Sí. Sí, precisamente, porque una cosa es la proyección estereográfica y otra cosa es la métrica cordal, ¿no? Son cosas distintas. Vamos a verlo ahora. Ya, entonces, bueno, lo que vamos a hacer entonces es, esto es un poco raro, acá lo pueden revisar en el apunte que está en el aula, ¿sí? Que es el apunte de complejo, ahí está la demostración. Entonces, lo que es un poco complicado aquí es la notación, porque vamos a tomar un número complejo, x más y. Esta cuestión la podemos ver dentro de R3. Dentro de R3 lo podemos pensar así. Esto es una igualdad. Lo podemos pensar así como X y 0. ¿Sí? Las coordenadas reales y además una otro más. Pensarlo como si fuese un objeto de R3 ahora. X y 0. Entonces, efectivamente, para cualquier Z complejo existe un único Z mayúscula que vive en la esfera, ABC,
Entonces, para todo z existe un único z barra, o sea, z barra, z mayúscula, tales que se unen con una línea, ¿no? Con la línea que pasa por z y por el polo norte. Entonces, ¿cuál es esa línea? La línea que pasa por el z minúscula, a ver, el z mayúscula lo vamos a hacer así mejor, para que quede más claro, así. Ese es z mayúscula y luego z minúscula. El z, la línea que une el polo norte con el z, que es un número complejo, lo vamos a anotar así, L sub z. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? Son todos los múltiplos del polo norte más 1 menos t por z. Tal que t viene R. ¿Sí o no? Esa es la ecuación que describe la recta que une el polo norte con el z complejo. Para cualquier z. ¿Ya? Al final el t que importa es el t que está entre 0 y 1, ¿no? La combinación convexa. Déjame pensar. Yo No, sí, necesitas que llegue, sí. En realidad sí. necesitas que llegue al plano, ¿no? ¿Cómo? Entonces necesitas que continúe el Z chico. Pero el Z chico está en el plano. Ah, no, El sí, ya z había chico salido. está en el plano, claro. Sí, en No, sí, realidad está bien. basta con que estén 0 y 1, pero bueno, está bien, está bien. Claro, porque tampoco es como que necesitemos toda la recta, sino como que en realidad es un segmento de la recta. Ya, entonces, desglosemos esta recta. Esta recta, entonces, por lo tanto, si el P es 0, 0, 1, el polo norte, los puntos en R3 van a ser así, van a ser de esta forma. 1 menos t por x, coma. 1 menos t por y, coma, t. Son estos puntos de 3 coordenadas. Contener. Bien, esta es la forma que va a tener la recta L sub z. 1 menos tx, 1 menos ti y t. Eso no es nada, lo que acabo de hacer no es nada más que desglosar cómo se escribía el P sub n y cómo se escribía el z. Entonces el z era x y 0. Ya. Pero bueno, la cosa es que el z mayúscula, este z grande, ahora volviendo al z grande, este z mayúscula es precisamente la intersección entre ¿qué? Entre la recta L sub z y la esfera. ¿Sí? Entonces, este punto de coordenadas ABC, que vive en la esfera, es precisamente el corte entre la recta y la esfera. Entonces vive acá. Tiene que vivir en L sub z intersectado con la esfera. Es decir que estos ABC tienen que satisfacer estas ecuaciones. El A tiene que valer 1 menos t por x, el B tiene que valer 1 menos t por y, y el C tiene que valer t, para algún t. ¿Sí? Entonces, para algún t vamos a tener lo siguiente. Sigo acá arriba. Por lo tanto, lo que va a pasar es que vamos a tener que además, como vive en la esfera unitaria, vamos a tener que 1 menos t al cuadrado por x cuadrado más 1 menos t al cuadrado por y cuadrado más t al cuadrado, todo eso tiene que valer 1. ¿Sí o no? ¿Me va siguiendo hasta el momento? Esto, Sí. insisto, que es para algún t.
número real. ¿Alguna duda con esto que acabo de hacer? ¿Va quedando todo claro? O sea, creo que como lo que más me molesta es que ¿Mm? van a haber dos T que van a satisfacer eso. Uno va a ser el mismo polo norte, cuando dé el polo norte, y el otro va a ser cuando corte. Entonces, habría que deshacerse de la otra para que la intersección sea única, ¿o no? Claro. Sí, estoy súper de acuerdo. Tienes toda la razón, porque no sé qué me pasó, estoy un poco ciego. Ah. Sí, sí, claro, porque la recta L sub z corta en el polo norte y corta en este punto Z mayúscula, ¿no? Pero el polo norte en realidad lo podemos descartar. Bueno, insisto que el polo norte para nosotros va a ser un punto re especial, que de hecho se vincula con el infinito. ¿Ya? Entonces el polo norte no es difícil como ignorarlo, por lo tanto como que efectivamente va a ser un T único, ¿ya? Porque el corte va a ser único. Bueno, la cosa es que ya, desde esta ecuación que encontramos aquí, lo podemos empezar a reescribir porque mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a empezar a arreglar esta ecuación. Este t, de partida, ese t cuadrado lo voy a tirar al lado derecho, ¿ya? Entonces, y al lado izquierdo lo que voy a hacer es factorizar. Entonces, al lado izquierdo me tengo 1 menos t al cuadrado factorizado por x cuadrado más y cuadrado. Y al lado derecho tengo 1 menos t cuadrado. ¿Ya? No hice más que tirar el t cuadrado y factorizar al lado izquierdo. Pero, ¿por qué hago eso? La mano es que, como el número complejo era x más ii, ¿cierto? X más ii, esta cuestión de acá, este x cuadrado más y cuadrado, es precisamente el módulo al cuadrado del z. Entonces lo que queda en realidad, esto es el arreglín, es que acá queda el módulo de z al cuadrado. ¿Ya? Y ahora podemos empezar a cancelar algunas cosas incluso, porque mira, lo que me gustaría hacer a mí es encontrar el valor del t, ¿ya? Para tener explícitamente cuánto vale ese t, porque como le decía yo, que en realidad el t va a ser único. Me gustaría tener el valor del t que estoy buscando concreto. Y ahora yo puedo empezar a cancelar cosas, porque, bueno, al lado derecho tengo una suma por diferencia, ¿no es cierto? Entonces voy a borrar al tiro esa cuestión de acá. Te queda 1 menos t por 1 más t al lado derecho, suma por diferencia. Y ahora yo puedo cancelar. Puedo cancelar un 1 menos t al lado izquierdo con un 1 menos t. Siempre y cuando el t sea distinto de 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Simplemente, ay, al revés. ¿Qué es lo Claro, que ahí eliminó justo el T que molestaba. Eso, precisamente. Pues ahí el polo norte ya no es un tema. ¿Sí? Porque en T igual 1 teníamos el polo norte. Entonces lo descartamos. Y entonces nos quedamos con eso. Ya nos quedamos con eso. Y de acá tú puedes despejar el T fácilmente. Desde acá tú puedes despejar el T. Vamos a borrar aquí. Y si tú despejas el T, bueno, no es nada más que, bueno, hacer ahí un poquito de algebrita simple. Despeja el T y te va a quedar T igual a esto. Esta es la expresión. El módulo de z al cuadrado menos 1 partido por el módulo de z al cuadrado más 1. ¿Ya? Eso.
Ya, y eso es muy práctico, porque ahora que tenemos el t despejado en términos del módulo del z, o del z mismo, podemos establecer cuál era la función que conectaba, ahora sí, la función que conecta proyección estereográfica, ¿no? El punto de la esfera con el punto del plano, el punto del plano con el punto de la esfera. Entonces, en este caso, lo que hicimos, ojo, lo que hicimos fue partir de un punto del plano y vamos a encontrar cuál es el punto de la esfera. ¿Ya? Podríamos haber hecho el proceso inverso, partir desde la esfera y ver cuál era el punto del plano. Entonces, con esta expresión, con todo esto dicho, nos devolvemos al principio, que yo le decía que... a ver, vamos a dejar ahí eso como en una nube, porque es importante. Yo le decía que, claro, teníamos un z, el z pequeño, que era así, x, y, 0, o bien lo podemos entender así como x más y, que es lo mismo, en este contexto, y el z grande, que era ABC. Pero como teníamos la vinculación con la recta, habíamos dicho que el A tenía que ser precisamente 1 menos t por x, el B tenía que ser 1 menos t por y, y el C tenía que valer t. ¿Ya? Eso era nada más que porque había una intersección, ¿no? Que es lo que vimos hace un rato. Y ahora vamos a hacer los truquitos para encontrar precisamente cuál es este z. Conectándolo ahora que ya tenemos el t despejado, este t lo vamos a reemplazar aquí. Vamos a reemplazar acá, lo vamos a reemplazar acá, y vamos a encontrar el z grande, el z mayúscula, las ecuaciones formales. Y además nos vamos a aprovechar, por último, que esta x es la parte real del número complejo y esta y es la parte imaginaria del número complejo. Como es la parte real, como es la parte imaginaria, entonces lo que va a ocurrir después de todo el despeje, entonces me voy a saltar algunos pasos que son trabajo algebraico, finalmente lo que vamos a llegar es lo siguiente, que el A tiene que valer, lo voy a escribir, z más z barra partido por el módulo de z cuadrado más 1, el B tiene que valer menos i por z menos z barra partido por el módulo de z al cuadrado más 1, y el c era simplemente t, que es el mismo t que está en la nube, al lado izquierdo, z cuadrado menos 1, módulo de z cuadrado más 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está muy enredado? ¿Está muy difícil? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, el resto que queda por hacer, no quiero ahogarlos tanto con estas cosas. No queda mucho por hacer, pero yo creo que podemos terminarlo la próxima clase, porque si no ya nos movemos mucho con la demostración. Pero la podemos terminar la próxima clase. Lo que queda pendiente, entonces, ahora que tenemos el ABC concretos, es establecer cuál es la proyección estereográfica de real, ¿sí? La proyección estereográfica de real. Porque podemos hacer la proyección, insisto, lo que hemos hecho es partir desde el plano, llegar a la esfera, o podemos partir de la esfera, llegar al plano. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo que hemos hecho, voy a borrar lo que acabamos de hacer hasta el momento, en el fondo, ya, para ir cerrando la cuestión, la clase de hoy. Al final, en resumen, lo que acabamos de hacer es establecer formalmente
una función que, no sé, por ahora la voy a llamar phi nomás, una función que va de C en S2, que tomo un Z y lo mando en ¿qué? En estas cosas, lo mando en Z más Z barra, partido por módulo de Z al cuadrado más 1, coma, menos I por Z menos Z barra, partido por el módulo de Z cuadrado más 1, coma, esta cuestión de acá. Eso es una función. Es una función bien definida, es una función que de hecho es biyectiva. ¿Sí? Es una función biyectiva que nos va a permitir entonces, desde ahí, esto es la proyección estereográfica, vamos a poder encontrar la métrica cordal. ¿Ya? Lo que nos va a faltar, que lo vamos a completar en la próxima clase, lo vamos a dejar acá a medias, es ver cuál es la inversa. ¿Quién es phi a la menos 1? ¿Ya? Eso es lo que nos va a faltar. Y vamos a sacarle el jugo a esta proyección estereográfica, etc. Entonces, puntos suspensivos por hoy. Ya, ¿preguntas para cerrar la clase? ¿Alguna duda que quede pendiente? ¿No hay preguntas? ¿Quedó todo claro? De todas formas, bueno, en la próxima sesión entonces vamos a retomar esto y vamos a terminar la demostración y vamos a ver más propiedades de la esfera de Riemann, ya la métrica cordal, etc. Así que ahí vamos a seguir con este tema. Listo, chiquillos. Estamos.